Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Lainez, profesor de Lenguaje y Literatura RV. En esta oportunidad vamos a desarrollar unas preguntas que vino en el examen de ayer, el tercer examen de San Marcos, un tipo simulacro. ¿Ya? Vamos a ver las preguntas. Domingo 14 de julio del 2024. Ese día fue la fecha del examen. A ver, veamos qué preguntas vino. A ver, acá tenemos el área de lenguaje. ¿Qué nos dice en el área de lenguaje? Las secuencias de vocales en la lengua española son de tres tipos: diptongo, tritongo y hiato. Según esta afirmación en el enunciado, Paola, había muchos vehículos en la avenida principal de la ciudad donde vive Laura, la prima de Gabriela. La cantidad de hiatos y diptongos es respectivamente. A ver, recordemos que nos piden diptongos y hiatos. ¿Cuál es la diferencia entre un diptongo y un hiato? El hiato es la separación de vocales, ¿ya? Es la separación. En cambio, el diptongo es lo contrario, es la unión de vocales. En cuanto al hiato, ¿en qué momento voy a separar las vocales? Cuando haya dos vocales abiertas, se le conoce como hiato simple, se van a separar las vocales. O cuando también hay un hiato acentual, cuando la vocal cerrada tiene la mayor fuerza de voz. Inmediatamente se tilda y se separa de la vocal que está a su lado, ¿ya? Sobre todo de una vocal abierta. Y el diptongo es la unión de vocales, que puede ser vocal cerrada con vocal abierta, siempre y cuando la mayor fuerza de voz esté en la vocal abierta. Y también es la unión de dos vocales que pueden ser vocales cerradas, pero en este caso tienen que ser vocales cerradas diferentes. Por ejemplo, en la palabra ciudad o cuidado. Ya está. Bien, entonces desde ese punto de vista veamos. Paola, aquí hay dos vocales, la A y la O. Estas son vocales abiertas. Por lo tanto, eso es un hiato simple, se tiene que separar. Vocales abiertas se separan. Había, la vocal cerrada tiene la mayor fuerza de voz, por eso inmediatamente se le tildó, sin respetar la regla de puntuación, de acentuación. Se le tildó la letra I y por lo tanto se tiene que separar de la vocal A. Van dos hiatos, Paola y Había. La A y la O de Paola, la IA de Había. Muchos vehículos. La H no impide que haya diptongo y tampoco impide que, bueno, haya un hiato, se presente un hiato. La vocal cerrada tiene tilde, lo separo de la vocal que está a su lado. Eso es un hiato. Van tres hiatos, tres hiatos. Muchos vehículos en la avenida principal de la ciudad. Ciudad, la I y la U son dos vocales cerradas. Cuando son vocales cerradas diferentes, se juntan. Esto es un diptongo. Si fueran vocales cerradas iguales, se hubieran separado. ¿Ya? Sería un hiato. Vocales cerradas iguales, ¿se separan? Sí. El ejemplo diminutivo de tía, tiita, o duumvirato, triunvirato, duumvirato. Entonces ahí tenemos tiita, chiita, eso sería un hiato. Se separan las dos vocales cerradas iguales. Pero en este caso, en ciudad, las vocales cerradas son diferentes. Se tiene que unir, es un diptongo. Ciudad donde vive Laura, la A y la U, Laura. Esto es un diptongo, porque la mayor fuerza de voz no está en la U, sino en la A. Laura, Laura, la prima de Gabriela. Gabriela, la mayor fuerza de voz está en la E, no en la I. Gabriela. Esto es un diptongo. ¿Ya? Tenemos ciudad, la I con la U, Laura, la A con la U, Gabriela, la I con la E. Tres diptongos y anteriormente habían tres hiatos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra E. Vamos a la siguiente pregunta. La frase nominal es una estructura cuyo núcleo es el nombre o el pronombre. Según la presencia de sus modificadores, pueden ser incompleja o compleja. De acuerdo con esta aseveración, en los enunciados, las hojas de los árboles caían lentamente, esas tres mesas circulares son nuevas, y los turistas que llegaron ayer son franceses. Las frases nominales son respectivamente, bueno, cuando nos salen de frases nominales, ahí mismo lo dice, ¿no? Tenemos dos tipos de frases nominales que pueden ser incompleja o compleja. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Incompleja es cuando carece de modificador indirecto. ¿Qué significa carece? Que no tiene. La frase nominal incompleja no tiene modificador indirecto. En cambio,
La frase nominal compleja es lo contrario. Sí tiene, sí presenta modificador indirecto. Modificador indirecto es MI. MI, modificador indirecto. Entonces, incompleja no tiene MI. Compleja sí tiene MI. ¿Qué era MI? Modificador indirecto. Ya. Y en la compleja presenta MI, sí tiene MI, la compleja sí tiene, la incompleja no tiene MI, compleja sí tiene. Y además lo podemos reconocer porque presenta una frase preposicional, presenta una frase apositiva y presenta una proposición subordinada, adjetiva. Entonces, recordemos eso, ¿ya? En la, en la frase nominal compleja puede presentar cualquiera de estos tres elementos. Número uno, una frase preposicional. O sea que si yo veo una preposición, es compleja. Puede presentar una frase apositiva, o sea, un apodo de un sobrenombre. Si yo veo un apodo de un sobrenombre, es compleja. O puede presentar una proposición subordinada. ¿Cómo reconozco una proposición subordinada? Cuando inicia con el qué, quién, dónde, cuándo, cómo. ¿Ya? Eso sería, si yo veo un qué, un quién, dónde, cuándo, cómo, eso sería proposición subordinada. Por lo tanto, sería, y la proposición subordinada está dentro de la frase nominal compleja, compleja. Bien, la número uno dice, las hojas de los árboles caían lentamente. Las hojas de los árboles. Está el de y el de es una preposición, por lo tanto sería compleja, ¿ya? Cuando presenta una preposición, ahí mismo en la frase nominal ya es compleja. ¿Cuáles son las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, durante, mediante. Bien, la oración 2. La uno es compleja porque presenta una preposición. La 2, esas tres mesas circulares son nuevas. Aquí no tengo ninguno de los elementos que me indique que es compleja. No tiene una preposición. Frase preposicional no hay. No tiene una aposición, sobrenombre, tampoco hay. Y no tiene qué, quién, dónde, cuándo, cómo, que son eh, nexos de una proposición subordinada adjetiva. No tiene. Por lo tanto, la número 2 es una frase nominal incompleja. La primera es compleja, la segunda incompleja. ¿Incompleja por qué? Porque no tiene MI, no tiene frase preposicional, no tiene frase apositiva o una proposición subordinada adjetiva. Y la tercera, los turistas que, está el que, y el que da inicio a una proposición subordinada. Los turistas que llegaron ayer son franceses. Entonces, este que ya forma parte de una frase nominal compleja. Entonces, la respuesta sería compleja, incompleja y compleja. La respuesta es la letra A. Letra A es la respuesta correcta. 48. El adjetivo es la categoría lexical variable, que básicamente cumple la función de modificador directo del nombre o sustantivo, del cual expresa cualidad o característica. Modificador directo es cuando está ahí, a su lado, en vivo y en directo. Según ellos, seleccione la opción en la que hay mayor cantidad de adjetivos. En un pueblo andino está caracterizando al pueblo, y es más, está al lado del sustantivo pueblo. Andino ocurrió un hecho muy extraño. Extraño, extraño, van dos. Ahí hay dos adjetivos en la letra A. En la B, ¿cuántos adjetivos hay? Nuestro gato es grande, musculoso y de pelaje gris. Tenemos tres adjetivos. Grande, descripción, musculoso, descripción, gris, el color describe también a este gato. Tres adjetivos. En la C, ¿cuántos adjetivos hay? Avanzaremos por este camino largo y pedregoso. Largo y pedregoso. Hay dos adjetivos. En la 4, vivo en una casa nueva, amplia, hermosa y moderna. Acá hay cuatro adjetivos. Nueva, amplia, hermosa y moderna. Cuatro adjetivos. Esta es la que va ganando. En ese estante metálico están las camisas blancas. Metálico describe al estante
Y blanca describe, el color blanco describe a la camisa, al color de la camisa. Solamente hay dos adjetivos, metálica y blanca. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D, ¿no? Hay más adjetivos ahí en la D. 49, la frase verbal. Ya hemos hablado hace un momento de la frase nominal, importante porque es recurrente en los exámenes de admisión. Ahora vamos a hablar de la frase verbal. ¿Qué es la frase verbal? Es la unidad estructural cuyo núcleo es el verbo. Puede ser atributiva o predicativa. Según esta afirmación, lea los siguientes enunciados y luego marque la alternativa en la cual se incluye los que presentan frase verbal predicativa. Ya. Así como la frase nominal se dividía en dos, ¿no? Que es frase nominal compleja y la incompleja, la frase verbal también se va a dividir en dos, ¿ya? ¿Cuáles son? Atributiva o predicativa. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? En la atributiva, el verbo es un verbo copulativo. En la frase verbal atributiva, el verbo es copulativo. ¿Qué significa copulativo? Que puede ser los verbos ser, estar, parecer. Y en la frase verbal predicativa, el núcleo es un verbo predicativo, es decir, que puede tener complemento directo, indirecto, complemento circunstancial, agente o un predicativo. ¿Sí? En este caso, veamos. Uno, ellos, profe, ¿cuándo era atributiva? Cuando presentaba en el núcleo a un verbo copulativo, el verbo ser y estar. Ser, estar, parecer. Pero ser y estar que indica la acción, ¿no? O cualidad de alguien. Acción. Ellos son guías de turismo, pero este son indica un verbo de ser y estar, de ser alguien, de ser como identidad, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? 49. Ellos son guías de turismos. Verbo copulativo, no. No, porque no estamos determinando la identidad de una persona. ¿O sí? Ellos son guías de turismo. Juan y Elena fueron al teatro, pero ese viene del verbo ser y estar. No, porque no indica identidad. En cambio, bueno, o sí. ¿Qué dicen ustedes? Fueron al teatro. O sea, no me piden frase verbal copulativa, atributiva, ¿no? Que tenga verbo copulativo, sino las otras, las otras. Entonces, en este caso, fueron al teatro. Ese fueron no indica verbo ser y estar. La dos es predicativa, entonces. Todas las calles están limpias. Ya, están limpias. Eso sí indica identidad, ¿no? Ya está. Esa es atributiva. La uno también es atributiva. La uno y la 3 son atributivas porque indican. ¿Qué son? Son guías. ¿Qué están? Están limpias. En la uno, ¿qué fueron? Fueron al teatro. No indica, ¿no? Identidad. Dora estaba lavando la ropa. Tampoco. Estaba. No viene del verbo ser y estar, de identidad, no, sino estaba haciendo otra cosa. Entonces la 2 y la 4 sería verbos, frase verbal predicativa, porque no me indica ser y estar. No me indica verbo copulativo ser y estar. 2 y 4 está en la letra B. 50. Según el criterio de actitud del hablante, la oración puede ser clasificada como enunciativa, desiderativa, dubitativa, interrogativa, imperativa y exclamativa. De acuerdo con esta afirmación, correlaciona la columna de oraciones con la de su clasificación correspondiente y marca la alternativa adecuada. 1. La selección de Colombia ha jugado bien. Esto es una información. Esto vendría a ser como una oración informativa, pero no está. Entonces buscamos un sinónimo que sería enunciativa. Uno con la letra B. Dos, ignoro si viajarás por fiestas patrias. Ignoro si viajarás por fiestas patrias. Esto más parece una pregunta. Sería entonces la 2 con la letra C, interrogativa. 3, salten la soga con más energía, niños. Ahí el sujeto
le está diciendo a los niños que hagan algo, que realicen una acción. Esto se llama imperativa, orden o mandato. La 3 con la letra A. Ojalá la selección de España campeone. Ojalá. Un deseo. De, eso se relaciona con la oración desiderativa. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A. 51. El sujeto es uno de los dos pilares funcionales de la oración. Este puede ser clasificado según diversos criterios. De acuerdo con la presencia o ausencia del modificador indirecto, puede ser complejo o incomplejo respectivamente. Esto ya lo habíamos visto en la frase nominal. Si, si no tenía modificador indirecto, era incomplejo. Y si tenía modificador indirecto, era complejo. Marca la alternativa en la que aparece el sujeto incomplejo. ¿Qué significaba incomplejo? Incomplejo, la que no tiene MI, la que no tiene modificador indirecto. Ya. ¿Y cuál era complejo? Complejo era la que sí tenía modificador indirecto y se reconocía por tres palabras. El complejo se reconocía por tres frases. Frase preposicional, tenía que haber una preposición. Si hay preposición, es complejo. Si hay un apodo, aposición, es complejo. Y si hay un qué, quién, dónde, cuándo, cómo, que indica proposición subordinada, es complejo. Y si no tiene ninguno de esos tres, es incomplejo. Todas aquellas casas de madera. Aquí hay una preposición de. Por lo tanto, este es complejo. La A es complejo. Los colchones que compramos, el qué, quién, dónde, cuándo, cómo. Eso está en el, en el complejo. El de, complejo. El qué, complejo. Mis 5 mejores caballos ganaron sendos premios. Aquí no hay ninguna preposición y tampoco hay un pronombre relativo. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo? A ver, en la D. Messi, el famoso futbolista argentino. Esto es una aposición porque está entre comas. Es como un seudónimo. Entonces, esto sería complejo. A mí no me piden complejo, me piden incomplejo. La E, mis compañeros de promoción programaron un viaje. Mis compañeros es una preposición. Esto sería complejo. Entonces, la A tiene preposición de, eso es complejo. La B tiene pronombre relativo que, eso es complejo. La C no tiene nada, no tiene nada, no tiene modificador indirecto. Y cuando no tiene modificador indirecto se llama, cuando no tiene, se llama incomplejo. Esa es la que me piden, pues, ¿no? Incomplejo. La letra C sería la respuesta correcta. ¿Por qué, profe? Porque los demás tienen preposición y tienen pronombre relativo que. La única que no tiene, la que carece de modificador indirecto, se llama incomplejo y eso está en la letra C. 52. La preposición es una categoría lexical invariable que funciona como nexo subordinante. Justo a mí hemos hablado de las preposiciones. Ante, bajo, cabe, con, contra, de este. Cuantifica las preposiciones del enunciado. Según también es una preposición. Según esa teoría, la vida no se originó en. En también es una preposición. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, durante, mediante, según. Según, preposición. En es una preposición. En la tierra, sino que provino desde es una preposición. Desde un espacio exterior en es una preposición. En forma de es otra preposición. De esporas que viajan por es una preposición, por la presión ejercida por, también es una preposición, por la radiación proveniente de las estrellas. Hay 8 preposiciones. 8 preposiciones. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra D. Y ahora vamos a literatura. En la obra teatral Ñacatita del autor, el autor de Ñacatita es Manuel Asensio Segura. Se retrata a la sociedad limeña, acá se va a centrar en la ciudad de Lima, en la cual la trama se centra en un matrimonio de familia criolla y la intromisión en su vida de una alcahueta entrada en años, una anciana.
Las situaciones mostradas durante los actos la caracterizan como una comedia costumbrista. Esta comedia, titulada Ñacatita, está escrita en versos octosílabos y, eh, y habla sobre el matrimonio por conveniencia, ¿no? La imposición de un matrimonio por conveniencia. Bien, eso se ubica dentro del costumbrismo. El costumbrismo se desarrolla a inicios de la República. Es el primer movimiento literario de la etapa republicana. Bien, aquí sobresalen dos escritores, dos grandes escritores, o dos, mejor dicho, dos grandes vertientes, y cada vertiente con su líder, el criollismo y el anticriollismo. En el criollismo está Manuel Asís Segura como padre del Teatro Nacional, y en el anticriollismo está Felipe Pordialiaga como el padre de la sátira. Bien, vamos a la número 54. Batíase él con todos los aires de un experto luchador, acostumbrado a las artes azarosas de la guerra. Cuidaba poner las patas armadas en el enemigo pecho. Jamás picaba a su adversario, que tal cosa es cobardía. Mientras que este bravucón necio, todo quería hacerlo a aletazos y golpes de fuerza. Jadeantes se detuvieron un segundo. Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor. Aquí me está mencionando un fragmento del Caballero Carmelo, cuento de Abraham Valdelomar. Reconozca la acción central del protagonista. ¿Cuál es la acción central? Libra diversos combates por los que logra una fama nacional. Eh, libra diversos combates. Pero acá solamente va a hablar de un combate que tuvo Carmelo con otro gallo de pelea llamado el Ajiseco. B. Demuestra su hidalguía al perdonar la vida de su oponente. No, no le perdona la vida porque tenía que luchar porque él ya tenía una fama de ganar muchas batallas. Tenía que luchar con su oponente, a pesar de que su oponente era joven, ¿ah? Era joven. Y Carmelo ya estaba un poco viejito. C. ¿Realiza la hazaña de vencer a un oponente más joven y fuerte? Sí. Esa es la hazaña que logra el Carmelo, ¿no? Vencer a un oponente más joven. La respuesta sería la letra C. La D, ¿por qué no? Transcurre su vida apacible como la mascota de unos niños. No tiene una vida apacible porque es un gallo de pelea. E. Constituye un símbolo de la peruanidad por su tenacidad. Un símbolo de la peruanidad por su tenacidad. Un símbolo no tanto de la peruanidad, ya eso es muy general, sino de los valles, de los gallos de pelea que, ¿no? que, que son procedentes del Valle del Caucato. 55. Tenemos un poema de José María Guren, titulado Los Reyes Rojos. José María Guren pertenece al simbolismo, que es una escuela, bueno, al simbolismo, pero en realidad, o sea, el simbolismo, bueno, a María Guren lo ubicamos dentro del posmodernismo, ¿ya? Él, claro, en su poesía se va a encontrar muchos símbolos, por eso es un simbolista. Pero también él tiene algunos rasgos modernistas, ¿ya? Eh, vamos a leer el poema para poder entender los símbolos de este poema de Guren. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías, de oro azulinas, por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. O sea, ellos combaten desde la aurora hasta la noche, o sea, todo el día es una lucha. ¿Y esto simboliza algo? Sí, simboliza que en realidad la vida es similar. La vida es una lucha constante. La vida es una lucha constante. ¿Y eso en qué alternativa podemos encontrar que la vida es una lucha constante? A, el enfrentamiento de dos monarcas. B, la lucha continua de la vida humana. Sí, esa sería la respuesta correcta, ¿ya? Esta lucha, este enfrentamiento entre estos dos reyes simboliza o nos sugiere, porque el simbolismo en realidad es una escuela, una corriente literaria que se caracteriza por sugerir elementos que hay dentro del poema y nos sugiere la vida, la lucha
en esta vida constante, en esta vida humana. C, la guerra entre dos reyes exóticos. No, dos reyes exóticos. El exotismo tiene que ver mucho con el escape hacia mundos, espacios lejanos o tiempos lejanos. Tiempos lejanos como la mitología griega, la época de la mitología o la época de los griegos. Y lugares lejanos como Oriente, ¿no? Japón, China, Tokio. Esos son buscar la belleza, pero espacios y tiempos lejanos, eso es el exotismo. A veces uno, ¿no? Como que está cansado, se estresa y quiere irse a un lugar donde esté tranquilo, donde haya paz y felicidad. Bueno, ese es el exotismo. D, la acechanza de seres misteriosos. No, no hay una acechanza, más bien hay un juego, porque el autor juega con estos personajes, ¿no? Que son reyes. Y juega con las palabras, porque mira, ojos en inglés, ¿cuál es? Ojos, ey, ¿no? Y mira, reyes, quítale la R, rojos, quítale la R. Ahí está el juego de palabras. E, la metáfora de las guerras fratricidas. No, porque no se sabe si son hermanos o no, pues. Metáfora de las guerras. Pero está bien la letra B porque es lo que está presente en el boletín y en el libro de la Presa San Marcos. ¿Ya? Tenemos que ceñirnos siempre a este material, que es muy importante. Yo les recomiendo que si van a postular a San Marcos, tienen que tener el libro o el boletín de la Presa San Marcos. Y habrá otra pregunta. Sí, acá hay una última pregunta. Dice, cumplido el año se presenta el cobrador con su séquito de 10 o 12 mestizos, a veces disfrazados de soldados, y extrae en romana especial con contrapeso de piedra. 50 libras de lana por 25. Y si el indio esconde su única hacienda, si protesta y maldice, es sometido a torturas que la pluma se resiste a narrar. A pesar de pedir venia para los casos en que la tinta varíe de color. Este es un fragmento de la novela Aves sin nido de Clorinda Mato de Turner. Y la pregunta nos pide reconocer la siguiente característica representativa de esta obra. La característica, la característica que encontramos en este fragmento es el abuso que cometen los hacendados contra los indios. Un abuso que está basado en una costumbre, que es la de los préstamos forzosos, préstamos obligatorios, pero si el indio no quiere pagar, o mejor dicho, si el indio no quiere recibir ese préstamo, los indios tratan de huir, pero estos hacendados vienen con sus matones, entran a la casa de los indios y dejan el dinero en la mesa para que luego el indio les pague sí o sí. Pero, ¿qué pasaba si no pagaban? Bueno, los hacendados, o mejor dicho, el gobernador Sebastián Pancorbo y el cura Pascual, lo que hacían era tramar las injusticias contra los indios. Por ejemplo, la de secuestrar a los hijos de los indios que no llegaron a pagar estos préstamos forzosos. ¿Y en qué alternativa estaría este abuso que se comete contra los indios? A, las humillaciones padecidas por los indígenas en los Andes del sur cusqueño. Esta novela se desarrolla en el pueblo de Quilla, es un pueblo, ¿no?, de los Andes del sur cusqueño. La letra B, la vida violenta y servicial de los mestizos. No, porque no me habla de mestizos, me habla de los indios. C, las dudas de una narradora. No, la narradora no tiene dudas. D, las creencias y angustias que padecen los campesinos de la ciudad del Cusco. Creencias y angustias, pero no habla de las creencias, habla de los miedos, más bien. De las angustias está bien, pero creencias no. E, el accionar astuto de los indígenas. No, acá más bien hay una injusticia contra los indígenas. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra A, las humillaciones o injusticias que padecen los indígenas en los Andes del sur cusqueño, ya que esta novela se desarrolló en el pueblito de Quilla. Y bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este repaso sobre lenguaje y literatura que se dio el día domingo 14 de julio del año 2024, este año. Nos vemos, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Ya saben, si quieren clases particulares, pueden llamar al 947-792-125, 947-792-125. Ahí podemos dar una asesoría a clases particulares en el área de lenguaje, literatura y razonamiento verbal. Chao, nos vemos.